Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya se unió nuestra querida invitada. Vamos a conversar con ella un poquito. Vamos a... Bueno, bienvenidos a todos. Agradecidos, agradecido nuevamente por la oportunidad. Hace poco, el mes pasado, el mes de marzo, se celebraba el mes contra la concienciación y básicamente como el estado de alerta en contra del cáncer de colon. El cáncer de colon aquí en Panamá es una patología bastante común. De hecho, es la tercera, perdón, patología más común. Primero el cáncer de mama en las mujeres, en próstata en los varones, luego cáncer de estómago y de tercero, a veces digamos que peleando el puesto entre cáncer de colon y cáncer de pulmón. Ese es más o menos acá en nuestro país. Entonces, si bien es cierto, este mes que acaba de pasar es un mes muy de impacto y lo que uno trata de hacer con este tipo de fechas o estos meses es tratar de despertar ese interés en averiguar un poquito acerca de los exámenes, a qué edad debo hacerlo, cómo debo hacerlo y demás. Y eso es súper importante. Pero una de las cosas que me llama la atención y que usualmente siempre lo pongo en hincapié es que los exámenes de detección temprana sí son importantes, pero ¿qué pasa o qué hacemos nosotros para disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad en algún momento y cómo podemos prevenir la enfermedad? Mucha gente, y recuerdo que esta era una discusión que tenía inclusive con colegas que decían, no, eso de prevención, eso no existe en el cáncer, porque si te va a dar, te va a dar. No, al contrario. Y hay mucha evidencia actual que habla acerca de esto, temas que me gustaría tocar el día de hoy con nuestra invitada, temas de la dieta, temas de relacionados a cosas que hago, temas relacionados a obesidad, sedentarismo, microbiota, etcétera, etcétera. Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un grupo de pacientes que muchas veces no está pensando en el cáncer de colon y es ese grupo de pacientes jóvenes, como nuestra invitada de hoy, que esto no está en esos 50 años que vamos a hacer nuestra colonoscopía o vamos a hacer nuestro primero sangre oculta en ese. Recientemente, la Sociedad Americana de Gastroenterología disminuye la edad hasta 40 años si tienen antecedentes familiares para iniciar, pero igual, yo he tenido pacientes de 30 a 35 años con cáncer de colon y es abrumador ver el desenlace de estos pacientes porque son tumores muy agresivos y si no los tratas a tiempo no te das cuenta y cuando haces así el paciente ya no puedes trabajar con el paciente, no puedes ayudarlo en lo que quieras ayudar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de dos cosas primordialmente. Ojalá el tiempo nos dé para todos y si tienen algunas preguntas ahí lo van escribiendo. ¿Por qué escogí a Janina? Precisamente porque vi su testimonio, revisé sus redes, es un ser humano real, no vive acá en Panamá, vive en Uruguay, y yo creo que podemos aprender mucho de su experiencia, de su testimonio, y sobre todo, obviamente, complementar con el tema que nos interesa mucho a nosotros, que es la parte de la prevención de la enfermedad. ¿Cuál es mi misión como cirujano oncólogo? En mi misión como cirujano oncólogo es prevenir la enfermedad. Por encima de que usted se siente al frente en la silla, en el consultorio y me diga, doctor, tengo una bolita, tengo esto, tengo lo otro, hay que operar. Lo que yo quiero es que no llegue ese momento y ese es lo que nos mueve para ese tipo de actividades. Entonces, Janina, bienvenida, Hola, bienvenida ya. Yanina Macedo es uruguaya, vive en Uruguay, está casada, ella tiene un testimonio bien bonito que compartir con nosotros. Y Yanina, me gustaría saber de tu parte, ¿quién es Yanina? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué síntomas te avisaron? ¿Cómo fue el tema del diagnóstico? Háblame un poquito de la parte de cómo afectó, obviamente, la noticia, el impacto emocional en la noticia. Háblame un poquito de esta batalla que estás librando en este momento. bueno, yo soy Janina, tengo 34 años, soy de Montevideo, Uruguay.
Yo comencé con los síntomas en febrero, perdón, de 2025. El único síntoma que tuve real fue un dolor muy intenso en la parte derecha intestinal, que no se asociaba como a un síndrome de colon irritable u otras patologías. Para mí era un dolor totalmente nuevo que estaba experimentando, me imposibilitaba de trabajar, me imposibilitaba de desarrollar mis tareas habitualmente, no sabía cómo alimentarme, porque no sabía si era que los alimentos me estaban cayendo mal o qué era lo que me estaba sucediendo. Concurrí muchas veces a emergencia, y me hicieron un TAC, una tomografía computada, que en esa primera tomografía el tumor no se vio porque estaba justo en el ángulo derecho del intestino, entonces era un tumor pequeño que no se vio en un principio. Por ende, el primer diagnóstico diferencial que me dieron fue de síndrome de colon irritable. Entonces, no quedé contenta con ese primer diagnóstico porque frente a la medicación y a la dieta que se me sugirió seguir, los dolores no cesaban, no, o sea, no paraban, el dolor seguía, empecé a bajar de peso, mismo por la falta de alimentación, porque no sabía Claro. cómo alimentarme. Entonces, bueno, los valores en las analíticas empezaron a bajar, empecé a tener anemia y fui por una segunda opinión en el mes de mayo con otra gastroenteróloga que me dijo, bueno, vamos a hacer un FECA test y examen de calprotectina, que es el factor de inflamación intestinal, y ambos valores dieron muy elevados. Por ende, a partir de ahí me mandaron a hacer la colonoscopia. Yo la había pedido, sí, Dame un segundito. Mira, yo creo que esto es súper importante lo que tú nos sí, acabas de decir y es un mensaje para los que están conectados ahorita mismo y las no, personas que vayan a ver el envío. No se queden con una sola opinión. Mira, que no, ella fue y le dijeron, no, hombre, no, hazte yoga y cambia la dieta y ya para adelante, tranquilo, eso te va a mejorar, pero seguía las molestias. Entonces, a sí, veces nos sí, pasa que de repente uno se queda con una sola opinión y no, hombre, no, el doctor me dijo que esta bolita no es nada, que tranquila. Hey, tu cuerpo te avisa, tu cuerpo te sí, dice, hey, algo no anda bien, sigo bajando de peso, sigo haciendo yoga, no me siento bien, voy a buscar una segunda opinión. O sea, no se queden con eso porque hoy, actualmente estamos en el siglo de la información. Y exactamente. si bien es cierto, no tenemos derecho a decir, ah, es que no, yo no sabía. No, hay que seguir buscando. Google te dice muchas cosas, pero uno se puede guiar y puede empezar a buscar información para también uno nutrirse y preocuparse por su salud. Disculpa, Yania, continúa. Nada más quería Sí, 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 como no, 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 recalcar no esto. hay problema. Es que eso es muy importante. Lo que tú dices, Doc, es insistir. Si el cuerpo está avisando que algo no está bien y no estamos contentos con una primera evaluación o un primer diagnóstico, que muchos de los diagnósticos suelen ser diferenciales. Por ejemplo, en mi edad, a los 34 años, claramente no era como una sospecha tener cáncer de colon. Treinta Entonces, y cuatro. El diagnóstico empezó a 34. los 34 años. Sí, a los 34 ¡Wow! me diagnosticaron. Ahora ¡Wow! voy a tener 35. Este, y claro, no tenía antecedentes familiares de cáncer de colon, sí de cáncer de mama, por ejemplo, pero en mi familia nadie cáncer de colon, no, ni por parte materna, ni por parte paterna. O sea, no, no, como que no había ventana al cáncer de colon. Entonces, como los síntomas no cesaban, fui por esta segunda opinión, fecatésica, calprotectina, con valores muy elevados, y conseguí la colonoscopía a la semana siguiente de tener los chequeos de las analíticas. Y bueno, en la colonoscopía se vio clarito que estaba el tumor. Era un tumor pequeño de 2,5 centímetros, pero el tipo de cáncer es muy agresivo. Eso, de Entonces, hecho, te quería sí, preguntar porque, bueno, para los que están conectados y sepan, acá entre nos, yo obviamente me copié un poquito y le pedí a ella que me fuera mandando sus exámenes para ir sí, sabiendo. Y hay algo que me importa mucho recalcar y que me gustaría que nos hablara de eso. Tú tienes una mutación tengo una tuya mutación, sí, propia, que es mío. que nació sola de ti, no era hereditaria, que es No, en un gen que se llama BRAF. La valina se reemplaza en la posición 600 por otro aminoácido. Y solamente ese pequeño cambiecito sí, hace que se desarrolle ese tumor súper agresivo. Eso obviamente es algo exactamente. bien complejo para ti y para mí obviamente es algo que ya conocemos porque lo hemos estudiado y tal, Sí. pero es importante esto como un segundo punto y también tengo 35 años, tengo 30 años o quizás menos,
y de repente estoy con muchas molestias. O sea, hay que buscar, porque mira este caso aislado, y yo he tenido pacientes acá en Panamá también con esa mutación, y se hace súper difícil por el tema del Sí, manejo, lo agresivo que es el tumor. Continúa. sí, exactamente. No solamente el tema de la agresividad, sino de las metástasis que se pueden desarrollar en base a la mutación. Esta mutación lo que hace es que las células estén en constante descontrol por el tema bueno, de este cambio de proteínas y demás. Lo que hace es que hoy yo tenga dos metástasis. No he tenido recaídas en el colon, pero sí se desarrollaron dos metástasis, una que es en el ovario derecho y la otra es en el peritoneo, en el fondo del saco de Douglas, entre el colon y el útero, es en la cavidad. Todo esto obviamente fue desarrollado por esta mutación. Entonces lo que hicimos fue cambiar el esquema de quimioterapia, agregar inmunoterapia. O sea, hay dos caminos. El camino negativo con la mutación es que en realidad las células están en constante descontrol y lo que hay que tratar de hacer con las terapias dirigidas es tratar de frenar un poco el tema de las metástasis o que se formen nuevas lesiones dentro del cuerpo. Y lo positivo que tiene la mutación es que la terapia puede ser totalmente dirigida y personalizada. Entonces, como bueno, son como los dos caminos que en realidad, lejos de ser negativos, en realidad son positivos, porque enseguida, junto con mi oncóloga, que esto es muy importante también, tener la relación estrecha oncólogo-paciente, de poder evacuar todas las dudas, de poder salir de consulta totalmente en tranquilidad. Mi oncóloga es la doctora Diana Amarillo, que es catedrática acá en la Universidad de la República del Uruguay, y bueno, en conjunto con ella, siempre hemos tenido una comunicación muy honesta, muy fluida, siempre he evacuado mis dudas, hablamos sobre las terapias, hablamos sobre la mutación, ella me explica mucho también sobre todas estas cosas, gracias a ella he aprendido mucho sobre este tipo de cáncer y bueno, y ahora las alternativas que tenemos para poder seguir manteniendo una buena calidad de vida dentro de todo esto y de la mutación y demás, porque la mutación lamentablemente no tiene cura, pero lo que sí podemos hacer es prevenir. Ahora, prevenir nuevas metástasis, nuevas lesiones, que el cáncer se pueda despertar en otros órganos debido a la mutación. Es lo que estamos tratando de llevar a cabo ahora con este nuevo esquema de quimioterapia e inmunoterapia, que es a lo que me estoy sometiendo ahora, que de hecho hoy terminé mi sexta quimioterapia, y me quedan, Hace, hace algunas horas, sí, hace hace algunas unas horas, horas, terminé recién. pero te ves Sí. radiante, te ves súper bien. Ay, muchas gracias. Sí, el cansancio es lo que más lleva las quimios, pero después, por suerte, este esquema es un esquema FOLFIRI, más bevacizumab, que es la inmunoterapia. Eh, la verdad que lo puedo soportar mucho más, siendo que es una quimioterapia más agresiva porque está enfocada en atacar directamente hay estas metástasis y bueno, el bevacizumab se encarga de evitar la vascularización de nuevas lesiones y demás que puedan llegar a producirse para que se dé la muerte celular del descontrol de estas células por la mutación. Claro, La genial. mutación, Estás clarita, estás clarita. sí, 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 sí. Bueno, en cuanto a la mutación, yo me realicé dos test de oncogenética familiar, ambos dos dieron negativos, pero la mutación de BRAF se encontró en el análisis que se le hizo el análisis genético que se le hizo al tumor que me sacaron. De hecho me hicieron una colectomía derecha, que es que sacaron una porción del intestino conjunto con el tumor. Lo que pasa es que el cáncer es agresivo, yo estaba en un estadio 3, había penetrado ya las paredes del colon y no solo eso, sino que los ganglios linfáticos dieron positivos. De 23 ganglios linfáticos que quitaron, 12 dieron positivos y algunos ya tenían ruptura capsular. Por Claro. ende, sabíamos que alguna célula podría haber escapado. Empezamos un primer esquema de quimioterapia, que era Celox, que era capacitabina en comprimidos más oxaliplatino, pero ese primer esquema no lo soporté porque el oxaliplatino trae neuropatía periférica, que es una condición que se da en manos y pies, mucha sensibilidad al frío, no podía hidratarme como lo necesitaba, porque tenía que incluso hasta calentar el agua un poco en el microondas por la faringodisestesia, que es otra de las
de los síntomas que trae este esquema, y al tercer ciclo de la quimioterapia, yo pedí a mi oncóloga frenar el oxaliplatino porque sentía que mi cuerpo no lo iba a poder soportar más. Bueno, ella me escuchó, me entendió, decidimos suspender el oxaliplatino y seguí 3 ciclos más solo en monoterapia con pastillas. Pero lo que pasó fue que los valores tumorales empezaron a fluctuar. En el caso del cáncer de colon se toma el CA, el antígeno carcinoembrionario y el CA19 para ver los valores tumorales, y empezaron a fluctuar. Entonces, a partir de ahí decidimos cortar con toda la quimioterapia, esperar un mes para hacer un PET scan, y a partir de ahí fue que se vieron claritas las metástasis y demás, y empezamos enseguida con este esquema que tengo ahora, que ya Mira, voy por yo el me tiempo. quedo con dos cositas de lo que me has dicho hasta ahora. La primera es las metástasis actualmente, quizás hace 20 o 40 años atrás, cuando nosotros hablamos de metástasis, inmediatamente la gente decía, no, ya no, tratamiento paliativo, desahuciar. Y en cáncer Sí, de colon eso ha cambiado tanto, porque en cáncer de colon tenemos muchas herramientas actualmente, tratamientos, esquemas, metodologías de crioablación, de electroporación. O sea, tenemos muchas herramientas para que el paciente, aunque esté en enfermedad metastásica, lo podamos curar, de hecho. Entonces, es importante no perder esa perspectiva porque, de hecho, la semana pasada, o creo que esta semana, en estos días, me llegó una paciente que tenía enfermedad metastásica hepática y la señora se acongojó bastante y le dijo, tranquila, sí. no se preocupe. Hay muchas herramientas, no se preocupe, vamos a ir poco a poco y le explicaba yo todo este tema. Y lo segundo que me quedo de esto que me acabas de decir es, hay veces que estamos en tratamiento y de repente empezamos a sentir estos síntomas adversos del Sí, tratamiento. ¿Por qué? Porque la quimioterapia, y eso se dice así, porque es así, sí, es un veneno que mata el tumor más rápido, pero también afecta a nuestro cuerpo. Y si tú estás sintiendo que no estás tolerando el tratamiento, es importante este puente de sí, comunicación con tu médico oncólogo, porque él tiene que darte una alternativa a ese tratamiento. En el caso exactamente. tuyo lo suspendió y empezamos otra línea secundario a la diseminación, pero sí es importante como tener esa vía de comunicación y no, como decimos acá en buen panameño, aguantársela porque Sí, puedes no, tener no. una complicación más seria. Tú eres licenciada en farmacia, asistente de farmacia. Sí, soy auxiliar de farmacia hospitalaria. Me Ok, egresé en la Universidad de la República. Actualmente trabajo en farmacia. Bueno, ahora estoy con el tema de las quimios, no estoy trabajando, pero bueno, sí, me recibí como auxiliar de farmacia ok, hospitalaria. ok. Por eso Y es que también, aprendí. y también estás casada, ¿no? Estás Sí, casada, estás con tu esposo, tus padres sí, viven. sí, mi mamá, sí, mis padres viven. No vivimos en la misma casa, yo vivo solo con mi esposo, pero bueno, siempre estamos en comunicación. Eh, cuando se dio el diagnóstico, bueno, no solamente afecta al paciente, sino que también afecta a la familia, al círculo, al entorno. No es solamente el paciente el protagonista, o sea, sí lo es, obviamente, porque es quien está portando la enfermedad, pero sino que también el entorno más cercano y el entorno más externo también siente el impacto del diagnóstico. Porque Claro, bueno, claro. empiezan las primeras preguntas, los pronósticos, bueno, qué chance tenemos para sobrevivir, cómo podemos mejorar la calidad de vida, cómo podemos enfrentar las terapias, las quimios, bueno, muchos pacientes se da la radioterapia, pacientes que necesitan ser ostomizados, tener la ostomización, cuidados, o sea, son mil cosas. Frente al diagnóstico se pone un freno de mano y todo lo que uno estaba viviendo o su rutina habitual se ve totalmente paralizada y uno vuelve como a renacer porque todo cambia, Tienes que reorganizar todo, claro, claro. todo Tu cambia, o sea, relación de pareja cambia, tus planes a futuros cambian. todo, ¿Cómo, todo, cómo fue todo eso? cambia. ¿Cómo fue eso en tu caso? No, Que, que, en mi caso, bueno, para mí, principalmente como paciente, para mí fue un alivio saber que tenía cáncer,
por el hecho de ponerle un nombre a lo que me estaba pasando. Claro, claro, ¿con quién estoy peleando? ¿Quién me está pegando? Quiero Exactamente, saber ¿qué quién es es mi lo que enemigo realmente está para pasando prepararme para él. conmigo? Claro, claro, claro. Exactamente. A mí me diagnosticaron el 5 de julio del año pasado, del 2025, y el 23 de julio yo ya estaba en el quirófano para ser operada. O sea, fue todo muy rápido, tomografías, estudios, todo fue rapidísimo. El equipo médico que me acompañó fue fantástico, desde los cirujanos, anestesistas. Acá en Uruguay está el protocolo ERAS, que es un protocolo que está también en Irlanda y otros países. En la institución médica donde yo me atiendo está ese protocolo para las cirugías, que es una preparación fantástica, la verdad, porque te ayuda con la dieta, te ayuda a prepararte con ejercicios de fisioterapia en los preoperatorios. Después en el intraoperatorio lo mismo, se aplican niveles de analgesia para evitar el dolor y que la recuperación sea mucho más rápido. De hecho, yo estuve solo 4 días internada después de mi colectomía y luego vine a casa tomando solo un paracetamol. Por ejemplo, mi recuperación fue muy rápida de la operación, siguiendo las dietas, los esquemas de dietas también de escasos residuos. En una primera instancia tenía muy reducida la cantidad de alimentos que podía consumir, después fuimos agregando más, hasta que ahora puedo llevar una dieta normal, siendo de calidad también. O sea, no Claro, solamente claro. abrir al 100% la dieta, sino que mantener higiene en todos los alimentos, consumir proteínas, o sea, no prohibir todos los alimentos, sí saber qué porciones consumir de cada alimento, que eso es Claro, muy importante porque, bueno, uno después de una colectomía tiene que saber más o menos qué alimentos puede consumir y cuáles no, porque algunos pueden generar algún síntoma molesto. Además, a mí me pasó con el yogur bebible, por ejemplo, que no lo pude volver a consumir porque me causa enseguida ganas de ir al baño y algún otro alimento también que no puedo volver a consumir después de la colectomía. Pero más allá de eso, después el consumo de proteínas de buena calidad, el consumo de carbohidratos, mantener una dieta que muchas veces pasa en la quimioterapia que perdemos el apetito. claro. Entonces, bueno, ¿cómo me alimento frente a la pérdida de apetito? Entonces, lo que yo he implementado son en los momentos en los que siento apetito y los que puedo comer, consumir alimentos de alta calidad, proteínas de buena calidad, carbohidratos y demás, y llevar fibra, mucha fibra también, para mantener una buena alimentación. De hecho, no he bajado de peso con las quimioterapias, que a muchos pacientes les sucede, y muchas veces es la desinformación también que hay mucho en redes sociales, hay muchas cuentas que, que hablan sobre dietas, sobre, bueno, muchas cosas, sobre terapias alternativas a las quimioterapias, de esto y lo otro. Y en realidad, si hacemos caso a toda esa desinformación que hay en redes sociales, ni siquiera el aire podríamos respirar, porque el aire también tiene contaminantes, o sea, no es solamente por la parte de los alimentos. Entonces, algunas cosas me resultan un poco graciosas porque te dicen que todo es malo, pero en realidad no es en base a la prohibición, sino que es en base al control del El consumo control, de eso es lo los que yo siempre alimentos. digo. Hay un doctor por ahí que sale hablando y el doctor viene y agarra un guineo. Dice, esto es veneno, da cáncer. Sí, El guineo no da cáncer. El exactamente, carbohidrato del guineo no da cáncer. Obviamente, si no comemos azúcares en exceso o exacto. azúcares procesados en exceso, obviamente nuestro riesgo va a disminuir. Y que de hecho por esa línea me quería mover para conversar un poquito de este tema. Antes de eso también quería conversarte algunas cosas. Por ejemplo, acá en Panamá nosotros manejamos también el protocolo ERAS. Inicialmente lo hacíamos mucho a nivel privado, ya a nivel público también se realiza. Pero bueno, Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, que es el Instituto Oncológico Nacional de Panamá, que es el único hospital oncológico en Panamá público y es el que tiene el mayor volumen de pacientes y demás. Además de eso, hemos implementado entonces también cirugía robótica. Entonces hacemos ERAS, cirugía robótica, 3 días el paciente a la casa. Y nos ha ido fantástico. súper bien. Sí, Ya pasamos los 100, ciento y quintos de casos de cirugía robótica en el hospital. Y la verdad es una herramienta que para hacer un hospital público
se le brinda gratuitamente acá en Panamá a todas las personas y sí tenemos un volumen importante, pero hemos logrado trabajar con eso y nos gusta mucho. El tema que quería conversarte era, hace un ratito de hecho acá, y ahora se lo voy a responder la pregunta que nos hizo en el foro, hablaba una persona como que no, que aquí en Panamá no se puede hacer prevención porque son muy caros los exámenes y que a nivel público no nos hacen las colonoscopías, sino que tiene que pagar uno hasta $800 a nivel privado. Y eso es verdad, no es mentira. Sin embargo, la prevención no es eso. La prevención es la capacidad que tenemos nosotros de hacer cambios en nuestro estilo de vida para Sí, evitar desarrollar la enfermedad. Lo que es colonoscopía o estudio de sangre oculta en heces son estudios que nos permiten detectar tempranamente enfermedad. Pero cosas como lo que conversabas hace un ratito, estoy comiendo carnes procesadas, acá en Panamá es muy común, no sé si en Uruguay, freír las comidas. sí, Cuando nosotros freímos las comidas, sobre todo con aceites vegetales, la configuración del aceite vegetal cambia su configuración sí, molecular de una configuración cis a una configuración que se llama trans, y esa configuración trans es altamente proinflamatoria. Entonces eso sí, entra en nuestro exactamente. cuerpo y obviamente afecta nuestro trato gastrointestinal. Además de eso, también las comidas muy condimentadas. Usualmente uno dice, qué rico, más sabor, más rico. Y ya te digo, yo siempre he sido de las personas que pienso que ni la izquierda ni la derecha, sino por el Es el medio. punto Es, medio, sí. es cierto que nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, oye, mira, yo sé que la carne, la OMS la asocia al riesgo de cáncer, pero es que no voy a comer carne nunca más. Yo tengo que No, claro. tratar de hacer un balance y de hecho es recomendable desde el punto de vista nutricional comer carne roja. No todo el tiempo, pero No, una vez a la exacto. semana, una vez cada cierto tiempo, porque siempre los extremos son malos. Sí, No, es que ahora en adelante yo nada más voy a comer lechuga y agua y ya con eso. No. Entonces por ahí sale temas de tantas cosas que afectan, sobre todo en la parte de la dieta, nuestro trato gastrointestinal. No sé si has escuchado algo acerca de esto de la disbiosis o de la microbiota. Es sí, algo que está muy en tela de uso ahorita mismo y se habla mucho de esto. De hecho, la revista Nature, desde el 2024-25 y este año también, el doctor John, que es en Seúl un estudioso de este tema, asocia la disbiosis intestinal a la aparición de cánceres en la mayoría de los pacientes jóvenes, sobre todo. Lamentablemente las herramientas que tenemos para tratar la disbiosis solamente es la comida adecuada, no como, no, te voy a dar esta pastillita y esto va a resolver el problema. No, tenemos que hacer una dieta. No sé si has logrado leerte algo de eso o has visto algo de eso. sí, sí, sobre la microbiota intestinal, bueno, trabajando en farmacia y demás, las suplementaciones que ahora existen para la microbiota y para mantener las bacterias del intestino, o sea, para mantener una flora intestinal como saludable, además de las dietas y demás, es eso, es mantener el punto medio en todo lo que uno consume. Siempre que sean las comidas lo más caseras posibles, o sea, realizadas en el hogar, manteniendo una higiene adecuada. Esto no significa que uno no pueda salir a comer, de hecho yo lo hago hoy en día, o sea, tengo mis permitidos, puedo salir a comer en algún momento, bueno, teniendo en cuenta la higiene del lugar y demás. En este momento, por ejemplo, lo que me pasa con el tema de las proteínas es que consumo más proteínas blancas que rojas, porque en realidad la carne roja me ha generado como un poco, pero es por la quimioterapia, me ha generado como un poco de rechazo. Sí trato de consumirla en brasas, o sea, como se dice acá habitualmente el asado, Uh -huh. que Sí, bueno, porque si no, no eres uruguaya si no lo comes a la si brasa. no, no. Sí, bueno, comiendo asado sí, me resulta como más atractiva la carne roja, pero bueno, la he dejado de consumir un poco y consumo más proteínas blancas de origen pescado y pollo, que bueno, las puedo tolerar bien. Sí, el uso de condimentos, sobre todo el uso de condimentos picantes para mí, o sea, la paprika o la pimienta o curry, por ejemplo, que son condimentos que se usan habitualmente para condimentar. eh, no prohibirlos, pero sí bajarlos a modo de que la comida quede un poco sabrosa, pero que no se vaya hacia el otro extremo de que luego nos pueda causar problemas intestinales, por supuesto.
También el uso de los microplásticos, o sea, el tema de los microplásticos que hoy están, hoy en día está muy presente también, evitar el uso de tablas plásticas para cortar los alimentos, porque siempre un poco de residuo de plástico queda al cortar el alimento. Siempre tratar de usar tablas de madera, que luego sean bien lavadas, higienizadas, el uso de utensilios de cocina que sean que tengan acero inoxidable, no utilizar utensilios que tengan óxido y demás, porque uno no se da cuenta en los pequeños detalles que tiene en su día a día y de repente tiene su tabla de plástico, corta y no sabe que en esa tabla y en ese corte el microplástico puede adherirse a los alimentos y luego eso lo consumimos también. Y Sí, nuestro imagínate hasta intestino, dónde es eso que también sí, en los envases que llevan usualmente en el trabajo, que llevan mm, sus envases de comidas de plástico, también se calientan sí, en el microondas y eso exactamente, libera parabenos, libera muchos disruptores sí, hormonales que entran en nuestro cuerpo. De hecho, hay un estudio por ahí que habla acerca de el porcentaje, y esto es algo que la verdad preocupa un poco porque existe de hecho estudios que evalúan el porcentaje de microplásticos en la carne ya del pescado. Porque a nivel mundial la contaminación obviamente de los mares y eso va haciendo que la desintegración del exactamente, plástico sea consumido por el pescado que está en el agua y eso nosotros lo consumimos. Entonces esto se va poniendo exactamente. cada vez más complejo porque obviamente todo lo que es la contaminación también nos va afectando. Yo hablando con respecto a los condimentos que decía, recuerdo que en la universidad teníamos un profesor que nos decía, usted no debe comer nada que no se puede echar en el ojo. Y todo el mundo es quechuzo, pero imagínate, no puedes comer nada. Pero al final lo que siento yo que era el mensaje era como que nosotros tenemos que entender que dentro de nuestra boca y todo nuestro tracto gastrointestinal tiene mucosa. Y esa Exacto. mucosa, cuando entra el picante, o sea, afecta a la mucosa. Cuando entran las cosas muy ácidas, muy alcalinas, usualmente afecta a la mucosa y nuestro intestino. Yo estoy seguro que hay personas en la audiencia que están ahorita mismo con nosotros, que cuando comen una comida muy copiosa, muy grasa o muy condimentada, usualmente tienen problemas de gases muy fuertes Sí, y por se dan supuesto. cuenta de que eso es un mecanismo de defensa del cuerpo que está tratando de botar estos irritantes. Entonces es importante también recalcar la importancia de las cosas que nosotros metemos en nuestra boca y que también eso tiene un impacto. También hay un tema ahí importante y es la obesidad. La obesidad muchas veces nosotros no le, y ya te digo, acá en Panamá no le prestamos tanta atención como un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. La obesidad se asocia muy cercanamente a la generación de mediadores proinflamatorios que mantienen nuestro cuerpo inflamado, no solamente el intestino, sino todas nuestras articulaciones, nuestros músculos. Entonces el paciente usualmente en obesidad, además de eso, la misma obesidad deprime, tiene factores que hacen que se deprima el sistema inmune, que es nuestra primera línea de defensa contra el cáncer, y además de eso, genera hiperinsulinismo y el hiperinsulinismo conlleva entonces el crecimiento de pólipos, nódulos en la tiroides, quistes en la mama, nódulos en la mama, Sí. en el páncreas inclusive, que eso también es un factor súper importante y muchas veces no los tomamos en cuenta. Entonces me gustó mucho el comentario que me hace con respecto a los excesos. Por ejemplo, aquí en Panamá yo llego a una tienda, no sé cómo se llamará allá, pero acá se llama Krispy Kreme, que es como unas donas que te venden súper deliciosas y que tienen Ah, sí, relleno y con todo. los rellenos Bueno, riquísimos. llegas a la tienda y tú dices, hoy tengo antojo de una dona. Sabemos que los azúcares procesados son malos, pero hoy tengo Sí, antojo de una dona y me la quiero comer también. El problema es que cuando tú llegas a la dependiente y le dices, deme esa dona, te dice, no, hoy hay 3 por 1. Así que si usted me claro. compra esta, le doy 3. Y no nos detenemos. Venga ese 3 por 1. Y Entonces ahí compramos es las donde tres. nosotros tenemos que tener el control, ¿no? El control Exacto. porque obviamente no llevamos de la mano. Háblame un poquito de tu experiencia cuando, tú sabes, inicialmente a ti te dicen, bueno, mira, tenemos esto, encontramos este tumor, no se vio previamente, hay que operarte, te operamos, sí, hay muchos ganglios, hay ruptura extracapsular y todo, pero ¿qué sentiste tú en el momento en que te dicen, mira, encontramos que hay una progresión y ahora ya no eres una etapa 3 sino que has progresado a una etapa 4? ¿Qué pensaste? ¿Cómo lo tomaste? ¿Conversaste con tu oncólogo? Obviamente, háblame un poquito de eso. Sí, sí, por supuesto, vimos el estudio juntas, cuando llegó el resultado del PET scan, lo vimos juntas, bueno, se vieron estas nuevas lesiones. Mi oncóloga se comunicó con mi cirujano porque en realidad el equipo médico está todo unido, lo cual es muy importante también.
Y bueno, entre los tres, o sea, el trato médico, paciente, cirujano, junto con mi oncóloga, decidimos no hacer la exploración quirúrgica, sobre todo por la metástasis que está en el fondo de saco de Douglas, porque es un lugar muy complejo para acceder. Entonces, así fuera por la paroscopía, sería nuevamente entrar al quirófano y nuevamente someterme al proceso ERAS y muchas veces, bueno, cuando se realiza la exploración quirúrgica, quizás no sea lo mejor en los momentos de las metástasis, porque, bueno, no se sabe con certeza hasta qué punto está el tumor, si puede ser extraíble o no. Muchas veces pasa de esto que dicen, se abre y cierra la operación. Claro, Entonces decidimos empezar con el nuevo esquema de quimioterapia, más agresivo, sí, porque, bueno, es para este, tratar de matar las células de la metástasis, mantenerlas estables, reducirlas, incluso que desaparezcan, cosa que puede pasar también, y después entrar en una etapa de mantenimiento. La verdad que no sentí miedo, lo tomé de una manera muy natural, pero por el hecho de tener tanta confianza con mis doctores y de la comunicación que tenemos. O sea, me explicaron perfectamente lo que es el tema de la mutación. Yo me informé por mi lado, también estudié sobre esta mutación y bueno, y las diferentes metástasis que se pueden tener, las terapias dirigidas, bueno, cómo podemos ir jugando entre comillas con todas las alternativas terapéuticas que pueden haber, si es bajar medicación, si continuar con las quimios, entrar en el mantenimiento, bueno, y alargar lo que más se pueda el nivel etario frente al posible deceso que pueda suceder también. O sea, es como abrir todas las puertas posibles. O sea, ok, no sentirse desahuciado frente a un estadio 4. De hecho, hay muchas personas que pueden vivir varios años en estadio 4 con el cáncer o las lesiones nuevas controladas. O sea, hoy en día es como que se ha avanzado mucho y la comunicación médico-paciente para mí es fundamental. O sea, salir de la consulta sin dudas, habiendo expuesto todos los miedos, todo sobre la mesa y que de la otra parte el oncólogo también tenga la honestidad y bueno, y tenga las palabras certeras para explicar, bueno, cuál puede ser el pronóstico, cuáles son las terapias, los efectos secundarios, todo lo que se pueda hacer. Y la derivación hacia otros médicos también. Por ejemplo, con el bevacizumab, uno de los efectos adversos que puede suceder es la insuficiencia cardíaca. Entonces, ahora yo me atiendo con un cardiólogo especialista en oncología. Entonces, ahí vamos de la mano para cuidar también la salud del corazón y con controles exhaustivos para evitar también esta cardiotoxicidad que puede producir el medicamento. Y con los otros medicamentos lo mismo, es mantener los efectos adversos controlables, este, con medicinas, bueno, la dieta es muy importante también, no obligar el cuerpo a comer cuando uno tiene hambre, porque eso también como que genera un poco de, bueno, estoy obligado a comer, es respetar el cuerpo en este proceso también. claro, claro, Escucharlo importante cuando eso. necesita descansar, cuando tiene energía, bueno, aprovechar esa energía, en qué la podemos volcar, qué podemos hacer, si hay alguna actividad física, este, o salir a caminar, por lo menos, mantener el cuerpo activo, hacer tareas en la casa y eso que también es muy importante. Eh, Después, otra de las cosas, el deterioro, bueno, no deterioro, sino como la parte cognitiva también se ve un poco afectada, en mi caso yo lo siento un poco, esta parte de la torpeza que uno empieza a desarrollar o que se empieza a olvidar de cosas y necesita tener las cosas anotadas a veces, que a mí me pasa, pero bueno, es parte también del proceso y es adaptarnos a esta nueva vida, o sea, es como un renacer a el proceso.
Una O nueva sea, realidad, una nueva sí, realidad. Mira sí, que totalmente. me gustó eso que conversaste y voy a aprovechar para hacerme un poquito de publicidad acá, porque, por ejemplo, en el Instituto Oncológico Nacional, que es el hospital estatal, nosotros trabajamos por fuerza como grupo multidisciplinario. Usualmente los casos se presentan una vez a la semana, en los casos más complejos, y usualmente trabajamos con colegas, en el mismo acto llamamos al colega, conversamos, explicamos al paciente en conjunto, y eso es más fácil a nivel público, porque todos estamos ahí todo el día, entonces es un poquito más fácil. A nivel privado no pasaba eso. Se nos hacía un poquito complejo el tema de que de repente un paciente llega donde mí, yo tengo que mandarlo en otro hospital donde el oncólogo médico, y de repente de ahí otro hospital donde el radioterapeuta, y después de otro hospital donde el Exacto. fisioterapeuta, y de repente otro hospital donde el psicólogo oncólogo. Entonces el paciente estaba como, no tenía una identidad, y hace ya 5 años nosotros desarrollamos un centro que emula mucho el tema del Instituto Oncológico Nacional, es a nivel privado, pero se llama Panama Cancer Clinic, y es un centro, el primer centro multidisciplinario para la atención del cáncer en Panamá. Es Y te lo fantástico. digo porque el tema de la multidisciplina, o sea, el tema de estar todos reunidos Sí, y empujar la carreta en el mismo sentido del sí. paciente y poder como compartir información de manera más expedita, permite que todas las decisiones se tomen más rápido y que el paciente se sienta más cómodo en cuanto a dudas, en cuanto a soluciones más rápidas, no tiene que esperar una cita en un mes en otro lugar, o sea, puede hacerlo todo, resolver en un solo lugar, y creo que eso ha sido gran parte de la clave del éxito de nuestro grupo acá multidisciplinario en la clínica privada. Yo quería hacerte una preguntita, y es con respecto a, imagínate que tenemos una máquina del tiempo, ahorita mismo tú estás pasando por el proceso de la enfermedad, hoy tuviste tu sexta Sí, quimioterapia, vas a cumplir 35 años, ¿cuándo? en octubre. En octubre. Esto, imagínate que podemos regresar 10 años en el pasado. ¿Qué le dirías tú a ti, a tu persona, pero de esos 10 años atrás? ¿Qué mensajes le mandarías? Y hablo de todo, tanto de prevención como qué le dirías de la vida, viéndolo ahora a través de estos ojos. ¿Qué mensaje le darías? Bueno, lo que primero y principal le diría es el manejo del estrés, de la ansiedad, de muchas patologías, que lo mental, o sea, somos un cuerpo integral. Mente, cuerpo y espíritu es totalmente cierto. Hoy en día lo puedo procesar de esta manera también, o sea, cuidar tanto el cuerpo físico, el cuerpo emocional y nuestro cuerpo espiritual, frente, o sea, no hablo espiritual como en una religión ni nada por el estilo, pero sí el espíritu en cuanto a la esperanza de poder seguir y no caerse, o sea, de no sentirnos desahuciados, de no sentirnos, que bueno, frente a patologías o enfermedades que nos pueden suceder, no significa el fin, o sea, no estamos sentenciados a, sino que es esto de poder controlar a tiempo lo que es el estrés, que hoy en día es lo que una de las primeras causas de depresión, de salud mental, y demás, o sea, la vorágine, y esto de vivir en automático muchas veces, y de no sentarnos en realidad a disfrutar de las cosas. O sea, comemos rápido, vamos de un lado para otro, no disfrutamos la comida, comemos porque tenemos que alimentarnos para seguir siendo productivos en el día, eh, no disfrutamos la merienda, a veces estamos en reuniones o con amigos y demás, y estamos pendientes a otras cosas. Realmente, dentro de todas las cuestiones, he vivido una vida bastante sana, incluso hace 10 años atrás, pero bueno, el tema del estrés, después empezar a trabajar, estudiar, y muchos factores externos que también ayudan a, a no mantener alimentaciones saludables, a comer lo primero que encontramos. Bueno, comidas rápidas, que acá hay muchos restaurantes de comidas rápidas, los cuales, bueno, son hamburguesas y papas fritas, milanesa y Claro. papas fritas. O sea, lo primero que encontramos para comer, unas empanadas fritas o todas las... Porque a veces no hay tiempo para sentarnos realmente y hacer una planificación de alimentos. También los costos de los alimentos, que muchas veces son muy caros, en cuanto a fibras y demás. Entonces, bueno, también la parte económica influye un poco también en que muchas veces cuesta más barato comer una hamburguesa con papas fritas que comprar
pollo, hacerlo en casa y bueno, y el tiempo de la cocción de los alimentos y todo lo demás. Pero yendo 10 años atrás, sería controlar el estrés, la ansiedad, sobre todo, que hoy en los jóvenes incluso es lo que es uno de los factores más, más elevados de lo que se lleva, las presiones también Claro, de la presión multitarea. social, todo. Exactamente. Y el multitasking, que es esto de ser multitarea o de hacer muchas tareas al mismo tiempo, desgasta mucho mentalmente. Y eso indirectamente también baja nuestros niveles, nuestro cortisol aumenta, que es la hormona del estrés, y el aumento del cortisol obviamente lo que va a producir es una baja en nuestro sistema inmune también. Claro, Entonces, claro, cien esto, por ciento. el estrés crónico a largo plazo es lo que empieza a generar que nuestro cuerpo empiece a gritar auxilio. Entonces, ahí es cuando empezamos como a desarrollar ciertas patologías, que pueden ser cáncer, como otras patologías, o sea, podemos abrirlo integralmente. Eh, uno de los factores más importantes es el estrés y manejar Claro, mucho. una célula que se enfrenta a un ambiente de estrés celular durante mucho tiempo es una Sí, célula que tiende primero a crecer, a proliferar, y segundo es donde puede cometer un error, y ahí es donde puede exactamente. pasar esto que a nivel del DNA una isoleucina se cambia por una valina y empieza esta mutación en esa célula y todas las que vayan creciendo después. Entonces, por ahí puede ir la cosa y es un muy buen consejo, la verdad. Me ha gustado mucho eso porque sí, la dieta es súper importante, obviamente. Es importante también hacerte su estudio de tamizaje y todo. Sí, Obviamente la obesidad, hacer algo de actividad física, pero el manejo del estrés. Mira, yo tengo dos cositas que decirte con respecto a eso. La primera es que recuerdo un orador de un programa en el que estaba, que era para tema de vocalización y estas cosas, y él echaba una anécdota que me daba mucha risa porque él decía, hoy en día, y creo que a través de tus ojos, lo vamos a entender un poquito más en ese sentido. Hoy en día, nosotros vivimos en un mundo de mucho estrés, salimos de nuestra casa, por ejemplo, aquí en Panamá, un tráfico y la luz roja, y de repente se te tira un motorizado, o de repente un taxi, y hay como mucho estrés. Y él le echaba una anécdota con respecto a cuando él fue a un restaurante y de repente él pedía una carne en término tres cuartos, y le trajeron la carne que él pidió, pero se la trajeron, perdón, bien hecha, well done. Y él decía, abrió la carne y dice así, well done. Y él tenía dos opciones. Uno, decir, hey, llévate esta carne, no sé qué, y llenarse de ira, llenarse de estrés, que le trajeran otra carne probablemente escupida por el mesero, por el mesero. O simple y sencillamente decir, ¿sabes qué? Igual la voy a disfrutar, igual me la sí, voy a por comer. supuesto. Voy a liberar eso porque cuando uno está en el momento en donde tú estás ahorita mismo, la vida toma otro color. Tú dices, tú sabes, Totalmente. disfrutar momento a momento, Sí, vivirlo, ser feliz, evitar estar molestándonos por cosas que a veces son banales, que se pueden discutir. A veces con la pareja peleamos cosas que son cosas superficiales y que ni siquiera tienen importancia. Lo que realmente importa, siento yo, en la vida es vivirla dignamente y obviamente libre de todo este tema de estrés. Entonces, eso por una parte es súper importante y sé cómo tú enfocas a la vida, cómo tú ves el vaso medio lleno, medio vacío, a nivel intermedio, pero lo importante es tratar de sacar esa ansiedad, ese estrés y ser positivo en ese sentido. Eso por un lado. Y por el otro lado, desde el punto de vista científico, el año pasado, 2025, el American Society of Clinical Oncology, las siglas en inglés son ASCO, ASCO, y me da mucha risa porque es como, sí, pero es la Sociedad Americana de Cirugía Oncológica, claro. ASCO. Por primera vez se publica un artículo relacionando el efecto que tiene una terapia integrativa, en este caso yoga, y el pronóstico de pacientes sobrevivientes de cáncer de colon. Y me llamó muchísimo la atención, Sí, tanto así que bajé el artículo, lo revisé y un artículo muy bien diseñado. Y ellos básicamente lo que hacían era evaluar en sangre de pacientes sobrevivientes de cáncer de colon cómo el grupo de pacientes que hacían yoga, cómo disminuía el riesgo de recurrencia asociado sí, a la disminución de factores proinflamatorios con respecto al grupo de pacientes que no hacía esto. Después, meses después, salió otro artículo publicado, esta vez con actividad física, sí, igualmente en pacientes oncológicos de cáncer de colon. Entonces,
cada vez vamos viendo más que las terapias integrativas que antes nosotros decíamos, no, eso no es tan importante, ahora se vuelve un estándar en que tienes que Sí, tener un programa de actividad física, tienes que tener un programa de relajación, tienes que tener temas relacionados a la parte nutricional, que es sumamente importante. Entonces, todos estos temas yo creo que es importante como seguirlos tocando y seguirlos fortaleciendo dentro del manejo oncológico y no dejarlos como por sentado y que no, y eso nos pasa mucho a nosotros los médicos, que de repente el paciente, doctor, bueno, ¿y ahora qué como? No, mira, bájale las azúcares, trata de no comer tanta carne y tranquilo, una dieta suavecita y tú vas a estar bien. Y eso no es así. Tienes que ir donde un especialista de nutrición oncológica que realmente se siente contigo y diga, mira, vamos a comer esto, tu cantidad de nutrición, de proteína es esto, tu cantidad de carbohidratos es esto, tu cantidad de grasa es esto, comes esto, como lo... Porque muchas veces lo damos por sentado y el paciente oncológico necesita y lamentablemente es así, necesita un pocotón de gente para que todo salga sí, perfecto. totalmente. Y aunque salga perfecto todo, igual estamos en contra, o sea, igual tenemos problemas porque puede progresar la enfermedad, porque puede aparecer otra cosa en otro lado, o inclusive puede haber un segundo tumor primario de otro tipo, a sabiendas de que obviamente los genes pueden tener una predisposición. Entonces yo creo Sí. que eso es importante. Yo quería ver si de repente alguien tenía alguna pregunta, pueden irla poniendo acá. Yo he visto algunas preguntas por ahí, ahorita las empezamos a leer, pero antes de pasar a esa parte, yo quería preguntarte a ti, tú me hablaste algo acerca de una iniciativa que están teniendo en tu país con respecto a los Sí. pacientes oncológicos. Me interesaría que me hablaras un poquito de eso, porque nosotros acá en Panamá, te comentaba yo también, que tenemos un grupo que se llama Aliento de Vida, que es un grupo de pacientes que están en tratamiento y sobrevivientes de cáncer. Hacemos actividades, hacemos simposio, hicimos hace 2 años atrás, hemos hecho un curso, un taller hace poco de pintura, vamos a hacer un taller de baile, en otras Eso es ocasiones hemos fantástico. hecho taller de yoga y hemos hecho muchas cosas con el apoyo obviamente de algunas personas y obviamente y mi familia, mi esposa me apoya 1 millón ahí con eso. Y hemos estado tratando de llevar este tipo de actividades que son más allá de la parte como médica, como tal, sino como humanitaria a nuestros pacientes. Exacto. Y entiendo que tú estás trabajando algo similar en Uruguay. Háblame un poquito de eso que están Sí. haciendo por allá. Bueno, enseguida, yo hice voluntariado en una fundación acá para cáncer de mama que se llama Honrar la Vida, que funciona en el Hospital Pereira Rosell. Es el único hospital materno infantil y de la mujer que hay acá en Montevideo. Hice el voluntariado, me interioricé mucho con el tema de fundaciones y bueno, y cómo ayudar a las pacientes, el vínculo paciente-paciente, que también es muy importante, el hecho de compartir experiencias, de compartir, bueno, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, cómo podemos contenernos entre nosotros también. Cuando a mí me diagnosticaron el cáncer de colon, lo primero que hice fue buscar una fundación de cáncer de colon en el Uruguay y me di cuenta que no existía. Entonces, bueno, planteé con mi oncóloga, se lo planteé a ella enseguida me apoyó, ahora estamos creando este proyecto fantástico, que es poder hacer los vínculos paciente-paciente, tanto de cáncer colorectal como de otros tipos de cánceres también. Acá en Uruguay el de mama es el primero y es el que lidera las estadísticas, por supuesto, pero en mujeres el segundo cáncer que causa morbilidad, comorbilidad y mortalidad es el cáncer de colon, que es algo que yo no lo sabía hasta que, bueno, ahora que soy paciente me interioricé mucho en el tema. Y bueno, lo que queremos promover ahora es estas relaciones paciente-paciente, dejando un poco también la familia de lado. ¿Qué pasa a veces con la familia? La familia a veces entra en un círculo de preguntas de, bueno, ¿qué va a pasar con esto? O si se va a caer el pelo, o qué va a pasar, o cómo te vas a ver, o cómo los factores externos que nos suceden en cuanto a nuestro cambio estético, como la hinchazón de los corticoides, por ejemplo, las premedicaciones de la quimioterapia, eh, y bueno, muchas cosas que son integrales. Entonces, dejar un poco a la familia de lado y tener nuestro momento de pacientes, o sea, contarnos entre nosotros, compartiendo esas experiencias y liberarnos también de ese estrés que es como estar con la familia todo el tiempo contestando las preguntas que nos hacen o cómo nos sentimos, cómo estamos, etcétera. Hacerlo un momento más íntimo entre los pacientes.
Tenemos plan de hacer taller de arte, musicoterapia, taller literario, y bueno, ir abriendo las puertas a organizar una fundación. Ahora de momento podemos hacer solo una alianza de pacientes porque para hacer una organización sin fin de lucro tenemos que tener como un proyecto ya avanzado y ya Claro, habiéndolo puesto en práctica para poder inscribirnos como fundación tal y propiamente dicha. Y bueno, creo que creando una alianza de pacientes y la unión hace la fuerza, por supuesto, vamos a poder seguir avanzando en muchos aspectos. Hay varios doctores como con usted que me he puesto en contacto, no solamente para que se vea que en Uruguay sucede esto, sino que es a nivel de muchos países en el mundo. He contactado con pacientes de España, de Estados Unidos, de Argentina también, de Venezuela, de México, de muchas partes de Latinoamérica e incluso de Norteamérica también, y que pasa lo mismo. O sea, las fundaciones ya están creadas, son sólidas, como Colorectal Cancer Alliance en Estados Unidos, la Fundación GEDIT en Argentina, que hace un trabajo fantástico con todo el tema de tamizaje, screenings, siempre están buscando como aquellas alternativas para seguir avanzando en los diagnósticos tempranos del cáncer de colon, sobre todo ahora viendo que los niveles etarios cada vez son menores de diagnóstico. O sea, en mi caso me diagnosticaron a los 34. Tengo también hay otros pacientes que se han contactado conmigo, que son jóvenes y también pasan por lo mismo. Y por lo general, en el cáncer de colon lo que sucede es que se diagnostican etapas tardías. Muchas claro. veces mi estadio fue un estadio 3 en un principio, que perfectamente podría haber sido un estadio 2 o un estadio 1 si los síntomas se hubiesen presentado quizás un poco antes. Pero bueno, lo importante es siempre acudir al médico en cuanto mínimo síntoma e insistir. Y yo creo que Este, también ahí es importante también el tipo de médico, porque algunas veces, como hablábamos al principio, algunas veces quizás, no, tengo un dolor acá, no, eso no es nada, tranquilo. sí, O sea, si no te sientes cómodo con esa opinión, buscar otra opinión sí, y tratar de liberarte esa duda, porque si no, o sea, al final pueden ser cosas que sean fatales y no sabemos, ¿no? Mira que sí, claro. el grupo que nosotros tenemos, que es el grupo de aliento de vida, es un grupo muy bonito y yo he aprendido tanto con este grupo. La mayoría son mujeres, como todo, cuando hay muchas mujeres, usualmente las cosas funcionan bien. Sí, por supuesto. Sí, 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 100%. Y en el grupo habían cosas que en algún momento, yo recuerdo que uno hizo una vez un en vivo, ya hace varios años, con una especialista en sexología. Y ella hablaba un poquito sobre el tema del cáncer de mama, por ejemplo, cuando le Sí, retiran la mama, cómo visualmente eso para la pareja. De repente empezaron a hacer preguntas con respecto de doctora, y cuando yo estoy con los tratamientos, puedo tener relaciones sexuales con mi esposo, y cómo me siento esto, cómo hago esto, y entre la jocosidad y demás, se respondía a muchas preguntas, y yo me decía mismo, tú sabes, la mayoría de estas pacientes, no todas, pero la mayoría de estas pacientes han sido pacientes mías, y nunca me han preguntado eso. Y sí, ahí tú te das totalmente. cuenta que realmente cuando es entre pacientes, usualmente hay un grado de entendimiento diferente con Sí, respecto a la relación médico-paciente. Y me gustó entender eso y saber que tú sabes, al final le estabas dando un grupo a ellas para que ellas pudieran comunicarse y conversar este tipo de cosas que son súper importantes, sí, forman muy parte de la importante. vida diaria. Por eso Sí, no puedo estar con mi pareja. O sea, tú sabes, a mí me parece que eso es importante dentro del punto. Si me afecta algo la quimioterapia hacer esto, o si a sí, él le va a hacer, porque una recuerdo que preguntó, doctor, es que lo que pasa es que si yo tengo relaciones sexuales con mi esposo y si a él después le dan los síntomas de la quimioterapia, ¿qué pasa? No, eso no tiene nada que ver, no te no, preocupes. no, Eso por no, supuesto. o sea, es bien llamativo, y son cosas que parecen tonterías y obviamente uno como médico lo dice que no, eso no, pero el paciente no, para el paciente esto es algo nuevo, es como tú dices, es Sí, una por vida supuesto. nueva y son cosas que quizás no nosotros, acá en el grupo de nosotros, de repente a mí me da mucha risa porque nosotros tenemos un sistema, como es un volumen muy grande en el hospital, tenemos un sistema de programación de citas en donde el paciente tiene su día de cita, pero la hora no. Dependiendo de la hora que él llegue, le dan su cita. Hay veces que pacientes no han llegado, están en lugares alejados y chatean en el grupo y que alguien está en el oncológico, me pueden apuntar. Y entre ellos mismos se van ayudando. Y Y eso la está verdad buenísimo. es muy Sí, bonito. Y me gusta, pues me gusta como haber formado este grupo y ojalá sigamos creciendo en el trayecto del tiempo.
Janina, realmente ha sido un placer para mí y de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. Obviamente sé que estás cansada, sé que vienes del Sí, tratamiento y la sí, verdad la te lo verdad que agradezco de sí, todo hay mucho corazón. cansancio. Yo sé Pero bueno, yo también le agradezco Dios muchísimo. que Dios te va a premiar por esta labor que estás haciendo ahorita mismo y cómo nos está ayudando y todo lo que has dicho aquí en este envío que sé que nos va a servir muchísimo y a todos nuestros pacientes. Recapacitación o algún mensaje Sí. final para las personas, primero, que no tienen la enfermedad o que no han tenido la enfermedad, para las personas que están pasando la batalla y para las personas que actualmente están fuera del tratamiento de la enfermedad. Cuéntame qué nos puede decir como una reflexión final para estas personas. Bueno, mi gran reflexión es escuchar el cuerpo, primero que nada. O sea, Siempre lo creo digo. que sí, Muy siempre bueno. creo que nadie mejor que cada uno de nosotros conoce nuestro cuerpo de pie a pa, de pies a cabeza. Sabemos cuando algo no está funcionando bien, acudir al médico, insistir, insistir. No, lo mismo, o sea, lo que planteamos desde un principio es no quedarse con un primer diagnóstico si la duda se acrecienta o si se agregan síntomas. Los síntomas de cáncer de colon, yo por ejemplo, lo único que tuve fue el gran dolor. Nunca vi sangre en la materia, nunca, no tuve problemas en el tránsito intestinal, solo fue el gran dolor incapacitante que tuve, y fue gracias a eso que insistí, porque el dolor no se iba, y bueno, de ahí fue mi diagnóstico. Pero hay muchas personas, y hay muchos tabúes también con el tema del screening, de la colonoscopía, de yo no me hago este estudio, o yo no me hago, no me quiero hacer la colonoscopía. Hay muchos tabúes que, bueno, hoy en día en realidad la colonoscopía, junto con el FECATEST y demás, son los tamizajes más usados para diagnosticar el cáncer de colon, colitis ulcerosa, pólipos precancerígenos. Es muchísima la información que con una simple colonoscopía que dura poco, o sea, más o menos una media hora, es con anestesia general. La preparación a veces es un poco incómoda, no voy a decir que no, pero teniendo esa preparación, creo que la colonoscopía es como la forma de saber cómo está nuestro intestino por dentro. Hoy en día la calidad de las imágenes, yo vi mi colonoscopia junto al cirujano, la calidad de las imágenes era fantástica, se veía todo de muy buena manera. Eh, Pude ver el tumor, que era lo que me acompañaba en todo este tiempo hasta que empezó a decir estoy acá. Eh, y bueno, siempre escuchar el cuerpo, mantener niveles de estrés, bueno, dentro de lo posible, lo más bajo posible, acudir a terapia si es necesario para tratar nuestra salud mental. La psico-oncología me parece que es muy importante también, para abordar los temas de diagnóstico, cómo uno se siente, cómo uno está parado frente a la enfermedad también. Si bien para mí fue un alivio saber lo que tenía, y hoy en día, dentro de todo, no me puedo quejar porque estoy soportando muy bien esta quimioterapia. Trato de mantener mi humor, trato de mantener todo como siempre fui, igual. Trato de siempre estar de buen humor. Mi estrés bajó de 100 a 0, por supuesto, Tocas porque guitarra, veo que tocas guitarra. sí, cuando no estamos enfermos, yo esto lo escuché y me quedó muy grabado, cuando no estamos enfermos tenemos muchísimos problemas. Pero en el momento que nosotros enfermamos y que el cuerpo enferma, tenemos un solo problema, y es preocuparnos por nuestro cuerpo, para que Claro. sane y volver a nuestras rutinas normales. Entonces, bueno, también un poco de eso, siempre cuidar el cuerpo, cuidar la salud mental, practicar yoga, meditaciones. La verdad que son muy buenas para calmarnos cuando estamos en nuestras casas y estamos más tranquilos, y disfrutar al máximo todo, desde el pequeño detalle hasta el máximo, porque charlando con mi oncóloga sobre el tema de la mortalidad y demás, es como el vivir ahora. ¿Por qué preocuparnos por el futuro que no sabemos que tenemos? O sea, no sabemos cuándo o qué nos puede pasar, que pueda cambiar nuestra vida en un segundo, como es el diagnóstico de un cáncer, como es un accidente, como mil cosas nos pueden pasar independientemente del cáncer.
Hoy en día somos pacientes oncológicos, y bueno, y eso no va a cambiar nunca, porque una vez que entra al baile, no sale más. Pero bueno, la cosa es poder disfrutar de salir con amigos, disfrutar de los pequeños detalles, tomarse una bebida que a uno le guste, darse un gusto. Por ejemplo, si yo quiero comer un helado, lo como, no significa que lo coma todos los días, pero sí lo hago, disfruto de un café, disfruto de estar con mis amigas, disfruto de compartir con mi pareja, cada momento que se puede, disfrutar. Disfrutar de la vida porque es un segundo, y pueden suceder muchas cosas independientes del cáncer que cambian nuestra vida por completo. Claro. Y sobre todo yo voy hacia el manejo del estrés, el estrés interno y el estrés externo también, que creo que es muy importante para todo nuestro cuerpo en general, porque todo el cuerpo lo termina sufriendo, incluso en enfermedades crónicas que se pueden desarrollar, como es la hipertensión, la diabetes, eh, muchas cosas que son generadas también por el estrés, accidentes cerebrovasculares. O sea, no solamente enfocarnos en el cáncer, que es muy importante, sino en todo lo que es a nivel global de muchas enfermedades crónicas que no se pueden curar. Genial, genial. Oye, de veras, mil gracias. Nuevamente, yo creo que de parte mía, para las personas que están acá, yo creo que uno de los mensajes que me quedo de esto es el tema de, obviamente, el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, buscar a un profesional en caso tal de que lo Sí, necesitemos para manejar estas situaciones. Es importante nosotros sacarnos la idea de la mente de que hacernos un estudio o hacer una colonoscopia o hacer, sí es importante, los chequeos médicos son súper importantes y hay que hacerlo, pero nosotros también tenemos que empezar a prevenir, tenemos que empezar, y ya hoy, como te decía al principio, estamos en la época de la información. Ya hoy que tú me digas a mí, yo como salchicha con nitratos y nitritos, yo frío la comida, yo como muchos condimentos, o sea, ya no hay excusa para decirme a mí, por culpa del doctor que no me hizo la colonoscopia, no, por culpa de no sé quién, que uno también tiene que cuidarse, tenemos que manejar nuestro estrés, tenemos que hacer actividad física, tenemos que aprender a comer. Si no lo vemos fácil, bueno, buscamos un profesional de la salud en la nutrición que nos guíe para una dieta más saludable. Entonces, ya no hay excusa para no estar sano. Tenemos que empezar a buscar información y tenemos que empezar a hacer esa reflexión, digamos, internalizar que nosotros también somos responsables de nuestra salud y nuestro sí, por cuerpo. supuesto. Y no es solamente señalar, no, porque es que en el sistema público no me hacen la cuestión y porque a nivel privado es muy caro y que esto, no, eso es importante, sí, pero más importante es prevenir la enfermedad. Mi lema siempre ha sido prevención primero. Tenemos que Sí, tratar de por prevenir supuesto. primero. Y bueno, mil gracias. Ojalá pronto esté yo por Uruguay para comernos un asadito por allá. Ah, por Allá te supuesto, visitaré Doc. con mi esposa y Sí, todo. claro. Y A, a Dios primero, ojalá disfrutar. nos veamos por allá. Mil Sí, gracias, por ten bonita supuesto, Doc. noche. No, por Dios te favor. bendiga grandemente. Y yo sé que todas las personas que van a ver este en vivo, sobre todo que va a quedar grabado acá en la nube, van a disfrutarlo mucho y van a aprovecharlo mucho porque has dicho muchas cosas súper importantes y desde el punto de vista humano nos ha dado mucho, mucho apoyo. Sé que estás cansada y nuevamente mil gracias No, por Doc. lo que nos has dado. Yo le doy muchas gracias a usted por haberme contactado, por haber estructurado este vivo, que creo que es el primer vivo que hago además. Ah, qué bueno, Es súper mi bien, primer súper bien. vivo, porque yo he subido el contenido en las redes. Lo que busco al visibilizar mi caso es esto, de la prevención, de hacer los chequeos, ir con el médico, en cuanto a los síntomas, enseguida buscar el consejo médico, enseguida. O sea, no dejarlo pasar, porque realmente eso es parte de la prevención también, además de nuestros cuidados de la alimentación y demás. No informarse tanto en las redes sociales, hay muchísima información y desinformación que en realidad, si hiciéramos caso a todo lo que dicen las redes sociales, ya le digo, no podríamos ni respirar el aire. Pero bueno, en base también a suplementaciones, que la gente no se automedique, que no tome suplementos por doquier. Me ha pasado en el mostrador de la farmacia de que mucha gente quiere suplementarse con muchos suplementos al mismo tiempo, y muchas veces la automedicación, porque vi este comercial en la televisión o porque en la radio lo escuché,
y no sabemos en realidad si nuestro cuerpo realmente necesita esa suplementación. Claro, Creo que es claro, muy importante ir con un nutriólogo, un nutricionista, buscar, bueno, hacerse un chequeo por lo menos anual de análisis de sangre, a ver cómo están nuestros valores, y en base a eso ver si realmente necesitamos suplementaciones extras aparte de la alimentación. Hay gente que va a buscar magnesio, CQ10 y que el corazón y acá y allí, cuando quieren verse llevan 40 pastillas para tomar, que en realidad esas 40 pastillas puede ser que no sean necesarias, todo se metaboliza en el hígado y los riñones, lo cual es los efectos a largo plazo de los medicamentos también nos afectan, y bueno, y la no automedicación, y tampoco frente al tratamiento oncológico, si el oncólogo no lo autoriza de primera línea. O sea, no la claro. automedicación, siempre mantenernos o sea, en los estándares de lo que los tratamientos nos permiten hacer y lo que no, por supuesto. Vale, genial. Ten bonita noche hoy. Saludos a tu esposo. Ojalá nos conozcamos cuando vaya por ahí por Uruguay. Dios te Sí, por bendiga supuesto, grandemente. nos vamos a encontrar, obviamente. Y seguimos en contacto, por supuesto. Vale, vale, Te genial, agradezco genial. muchísimo, muchísimo este espacio y bueno, y espero que la gente que lo pueda ver después se lleve un buen mensaje y bueno, y a cuidarnos y a prevenir, por supuesto. Genial, genial. Y bueno, y a todos los que nos estaban viendo, muy buenas noches y agradecidos por quedarse acá con nosotros. Y definitivamente que esto va a quedar colgado para los que se lo perdieron, lo puedan volver a ver y ahí agarren algunos de los consejitos que fuimos dando. Así que tengan buenas noches y Dios me los bendiga grandemente. Gracias, Doc. Bye. Hasta luego. Chao, chao.